amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos dando el puntapié inicial a un nuevo capítulo de Reserva para Dos. Y en el día de hoy queremos conocer una historia familiar de una empresa de la ciudad de Mar del Plata que hace muchos años estamos con Diego Zubillaga. Hola Diego, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? ¿El Muy nombre de la contento empresa estar. es Zubillaga Puertas Nobles? Sí, Pero originalmente no fue ese el nombre. Bueno, siempre la empresa fue Zubillaga. Sí. Fue cambiando el nombre a lo largo de tantos años. Zubillaga e hijos, Zubillaga hermanos, Zubillaga empresa de carpintería. Hoy por hoy estamos trabajando ya hace tiempo con la denominación Zubillaga Puertas Nobles. Bueno, y lo decía recién en el comienzo, una historia familiar porque arrancaron en 1890. ¿Quién arrancó? ¿Tu abuelo, tu bisabuelo? ¿Quién era? Arrancó mi bisabuelo. Previamente, en 1886, Sí. mi tatarabuelo, Esteban Zubillaga, llegó a Mar del Plata, casi en la fundación de Mar del Plata, Claro. del País Vasco, Ujú. en un barco de inmigrantes que salió de Burdeos, cruzó el Atlántico, vino solo y se asentó, comenzó a trabajar en la estancia de la Armonía con la familia Anchorena, también de origen vasco, porque Ujú. por supuesto mi apellido es vasco. Eh, Pudo desarrollarse mi tatarabuelo Esteban, repito, 1886, Sí. como encargado, ¿sí? Pero además hay algo muy particular que se comenta en la familia, y es que él era muy buen pelotaris. Pelotaris es aquel vasco que juega a la pelota paleta. Ah, claro. Con lo cual, en la estancia de la familia Anchorena, Sí. lo convocaban a jugar en grandes apuestas contra otras estancias de la zona. Así como apostaban con caballos, Sí. perros y Este demás. era nuestro jugador, decían los anchorenas. Este es nuestro jugador. Sí. Nuestro jugador Zubillaga. Ese fue como el comienzo de los Zubillaga. Es algo que se comenta en la familia, pero seguramente tiene un asidero cierto, que era un gran pelotaris. Y realmente él pudo desarrollarse muy rápido en Argentina. Y a los pocos años pudo traer a su mujer y a su hijo, que habían quedado en Oñati, Guipúzcoa, Sí. País Vasco. Digamos que a los 2, 3 años de estar en Argentina, él pudo juntar el dinero para reunir a su familia y traerla a Argentina. Bueno, y a Mar del Plata, ¿quién llega primero? Él llega, sí, en A Mar del Plata. 1886 y comienza, como te dije recién, a trabajar en la zona de lo que hoy es la Armonía, estancia de la Armonía concretamente, con Sí. la familia Anchorena. Bueno, y después, ¿cómo sigue el recorrido? Porque en 1890 empieza la carpintería. Exactamente. Al llegar ya mi bisabuelo, llamado Ramón Zubillaga, a Mar del Plata, y ya creo yo que con alrededor de 17 o 18 años, comienza a trabajar en una carpintería original de Mar del Plata, que era la carpintería de Cecia, un calabrés que tenía la carpintería en la desembocadura del arroyo Las Chacras. Hoy por hoy, la zona, en mi época Pileta Royal, hoy por hoy de la construcción... Diagonal Alberdi, Diagonal Santo del Alberdi, Estero, por ahí. Santiago del Estero, exactamente. ¿Por qué? Porque del arroyo sacaban la energía hidráulica para mover las máquinas de la carpintería. Entonces, mi bisabuelo Ramón Zubillaga, siendo muy joven, comienza a trabajar en la carpintería de Cecia. Rápidamente, mi tatarabuelo sigue trabajando y le compra las primeras máquinas. Con lo cual él logra independizarse y ya, digamos que 1891 es una fecha que manejamos bastante cierta, mi bisabuelo Ramón Zubillaga monta la carpintería Zubillaga en la calle, actualmente Hipólito Yrigoyen, entre Bolívar y Colón. Bien, entonces, primero encontró ese lugar donde en el fin del arroyo para el suministro de energía. Ahí trabajaba en la carpintería Cecia, exactamente. Cecia. Luego se independizó y puso la primera carpintería Zubillaga en 1891 en la calle Irigoyen, entre Bolívar y Colón, hoy Sí. Colegio de Martilleros. Claro, proyectarse en aquel momento no había nada, o poco y nada. No, campo. Campo. Campo, pero ya comenzaba en Mar del Plata a haber demanda de carpintería de buena calidad. Y cuando hablamos, perdóname que te interrumpa, cuando hablamos de carpintería, ¿qué tipo de carpintería era? En aquel momento era una carpintería que llamaríamos hoy carpintería mecánica, porque si bien era una carpintería artesanal, se valían de máquinas para hacer trabajos con garlopas, cepillos, tupí, ya había máquinas eventualmente más precarias que las actuales,
pero con las mismas funciones. Bien, ¿y a qué se apuntaba? ¿En la fabricación de qué tipo de muebles? Perfecto, claramente se apuntaba a la fabricación de aberturas, aberturas con madera maciza, con maderas nobles, maderas nobles que venían de Europa, de Francia, venían maderas de África, venían maderas de Paraguay, maderas muy caras, y se fabricaba en la carpintería de mi bisabuelo, que en ese momento era la carpintería Subillaga, en todas las aberturas para lo que en ese momento fue el auge de la Mar del Plata pintoresquista, de toda la zona que hoy conocemos como Estela Maris, todos esos grandes chalets. O sea, era una carpintería sofisticada. Ya en su momento arrancó siendo una carpintería sofisticada, de muy alta escuela, sí. ¿Y cómo era esa importación de maderas? Digo, porque me decís que llegaban de allá, de acá, de, no sé, de otros países. Bueno, ¿venían al puerto? Básicamente llegaban al puerto de Buenos Aires y distribuidores de Buenos Aires las traían a Mar del Plata. Bien. Bueno, y ahí empezó a desarrollarse, ahí en donde está, bueno, hoy el Colegio de Martilleros. Hay registros de esa época. ¿Hay registros? Sí, ¿Qué se ven en esos registros? Bueno, se ve claramente a mi bisabuelo con un montón de empleados. El recurso de la mano de obra en aquel momento era fundamental. Sí. Y en proporción a lo que utiliza una industria de hoy era abismalmente más grande lo que se necesitaba de mano de obra para producir lo mismo. Hay registros de esa carpintería donde se lo ve a mi bisabuelo muy joven, con sus empleados, fabricando, tal cual te dije, las aberturas que iban a medida, totalmente a medida, que iban a ser para chalet, que eventualmente tardan 10 años o 8 años o 12 años en construirse. Claro. De la Mar del Plata pintoresquista en la franja costera del Parque San Martín, Varese, en esa zona. Se trabajaba en el taller, se trabajaba en la obra, en el taller y en la obra. Y cuando digo aberturas, digo puertas, digo ventanas, algún mueble. Pero básicamente siempre los Subillaga estuvimos cerca del lado de las aberturas, de las puertas. Bien, y en ese momento, en esa época, ¿había competencia? ¿Había mucha? Yo creo que en ese momento no había mucha competencia. Los Subillaga en aquel momento abastecían a casi todo el inicio de este auge que después fue muy grande en cuanto a la construcción en esa zona. Se trabajaba a destajo, se trabajaba sin horario. Hay una anécdota que también, familiar muy curiosa, y cuenta esta anécdota que cuando un cliente le pedía un presupuesto a mi bisabuelo Ramón, siendo él muy joven, y ya teniendo hijos, 6 hijos, los que luego fueron los Subillaga hermanos, Ramón simplemente calculaba el costo del material y le preguntaba a su mujer, María Durquet, nacida allá en Mar del Plata. Decía: María, tengo trabajo para 3 meses. ¿Cuánto vamos a necesitar para vivir en comida? Entonces, mi bisabuela le pasaba un presupuesto de lo que ella iba a necesitar para sostener la vivienda. La presencia de la mujer en mi familia siempre fue muy fuerte. Y con el presupuesto que le pasaba mi bisabuelo, él iba al cliente, finalmente, y trasladaba el presupuesto. Digamos que claramente se trabajaba por el mero hecho de trabajar y de desarrollarse, de progresar, no pensando con un fin económico, sino con un desarrollo familiar, laboral, un desarrollo vincular, que siempre fue el eje de mi familia, y por eso permitió que nos desarrolláramos siempre con la misma actividad hasta la actualidad. Bueno, y qué difícil, ¿no? Uno piensa y trata de imaginarse en permanecer, en seguir, en continuar generaciones y generaciones, porque me decís que arrancó tu bisabuelo, tu tatarabuelo, pero digo, qué difícil eso, ¿no? Y sin embargo, ustedes están. Sí, yo soy la cuarta generación. La cuarta generación, siempre en la misma actividad, siempre en Mar del Plata. Siempre fuimos una empresa líder en lo nuestro. Yo no sé si la palabra es difícil. Creo que quizás el porqué de nosotros seguimos con la actividad es porque los valores de la familia están muy arraigados con el trabajo, con el desarrollo industrial, con el vínculo social, con el resto del... Quizás es al revés, ¿no? Quizás cuando viene algo de tan familiar, por ahí las cosas son más fáciles. Eventualmente puede llegar a ser, sí.
todos nosotros, yo como cuarta generación incluso, hemos nacido en una industria. Yo nací en una industria. Digamos, Claro. me he desarrollado toda mi educación, incluso universitaria, de posgrado, trabajando, viendo, ya desde la primaria, viendo a mi padre trabajar en una industria y es algo muy natural para mí y para todos mis hermanos. Así como lo fue para mi padre, sus primos, mi abuelo, la industria es un ámbito muy natural para nosotros. Y estos valores que te comento de desarrollo industrial, Sí. de camaradería y demás, creo que en definitiva fueron los que han fomentado y han permitido que mi familia se mantenga en la misma actividad en momentos donde quizás en el país la situación no era tan favorable, o en momentos donde sí fue favorable, pero a través de un lapso tan largo, siendo 35 años, es un montón de tiempo, Sí. y siempre estuvimos al frente de industrias productoras, transformadoras de madera, productoras de puertas. Hoy por hoy lo seguimos haciendo. Creo que no es un secreto, sino por ahí es un tema de eje de valores familiares. Bien, y siguiendo en esta línea de tiempo que venimos recorriendo, llegamos hasta ahí, hasta la zona del Colegio de Martilleros, Irigoyen y Bolívar, si no me equivoco, Entre ¿no? Bolívar y Colón, sí. Bueno, y ahí cuánto tiempo? ¿Y cómo fue expandiéndose o desarrollándose ahí? El desarrollo fue exponencial. Cada vez más, Mar del Plata también tuvo un proceso de mucho crecimiento. Claro. En ese momento. A los años yo calculo que ya en 1910, 1920, mi bisabuelo monta una carpintería mucho más grande en Córdoba y Falucho, que en aquel momento seguramente sería También. campo. Campo, estoy hablando de 1920. Un poquito más allá. Un poquito más allá, unas 4 o 5 cuadras más allá, también campo, con más empleados, y de esa carpintería hay mucho más registro. De esa carpintería sí hay mucha documentación, donde se ve máquinas mecánicas que conseguían, que armaban. ¿Y ese tipo de máquinas se armaban acá o se tenían que conseguir partes afuera? ¿Cómo En era? aquel momento, en un principio, yo creo que en la época de mi bisabuelo, las máquinas se compraban. Cuando Subillaga logra, ya a partir de 1930, 1935, convertirse en Subillaga Hermanos, porque ya la generación de mi abuelo Esteban, que eran 6 hermanos, logran conformar la empresa, empiezan a necesitar fabricar ellos mismos las máquinas. No había posibilidad de comprar una máquina en Argentina con el requerimiento industrial que ellos necesitaban. Y esa es otra historia. Es una nueva historia, es un nuevo amanecer de la familia con la generación de mi abuela. A partir de 1927, 1930, los 6 Zetas, que eran los 6 hermanos Subillaga, ¿sí? Sí. De los cuales mi abuelo Esteban era quizás el más idóneo y el más creativo a la hora de fabricar máquinas. Realmente logran un imperio en la fabricación de la puerta placa. Mi abuelo, también hay muchísima documentación de eso, aprendió dibujo técnico del Partido Socialista, más allá de haber cursado la primaria y la secundaria. Sí. Hay dibujos de 1927 que hoy por hoy tienen 100 años y que tenemos expuestos en la sala de reuniones de nuestra empresa, hechos con plumín por mi abuelo. Y él aprendió dibujo en el Partido Socialista acá, a muy pocas cuadras. Es algo increíble, esos dibujos hoy están intactos, están tal cual, con 100 años colgados. Y básicamente son dibujos de carpintería que luego fabricaban. Carpintería para la catedral, carpinterías para viviendas, portones, puertas, postigos. Es increíble. Y a partir de ese momento es donde los Subillaga realmente explotan. Explotan porque logran, para ese entonces, comenzar con el desarrollo de la puerta placa. Se dice que fueron los Subillaga quienes inventaron... ¿Fueron los creadores, los inventores de la puerta placa? De la puerta placa, sí, por supuesto. Que básicamente una puerta en aquel momento se hacía con madera maciza, consumía mucha madera maciza y tenía un costo muy elevado. Y los Subillaga lo que logran es una puerta de igual o mejor característica y resistencia, con láminas y un interior que no es macizo. Todo eso fue un desarrollo de prueba y error,
pero eran ¿Pero muy eso en aquel inquietos. momento En aquel o momento, después? En aquel momento, en 1930, sí, sí, sí. O sea, una puerta más liviana. Una puerta más liviana, pero con la misma prestación, con caras gruesas, una puerta que con el tiempo llegó a exportarse a toda América. La puerta Subillaga, la puerta placa Subillaga, denominada puerta 6Z, llegó a exportarse a toda América, a toda América. Y es así que ese crecimiento obligó a montar una carpintería más grande y ya pasamos a una instancia en donde los Subillaga se afincan en la manzana, la generación de mi abuelo, en el año 1935, 1940, más o menos en ese orden cronológico, en la manzana circunvalada por San Lorenzo Roca, Sí. Córdoba y San Luis. Toda esa manzana era la fábrica de los Subillaga. Y todas las casas, en el perímetro de la manzana, eran las casas de los Subillaga, que eran casas típicamente de inmigrante marplatense, Claro. casas de piedra, casas que aún vemos en ese barrio. La casa, por ejemplo, donde nació mi papá fue construida en 1938 por mi abuelo, y eran casas muy similares, porque eran 6 hermanos y las casas eran algunas por San Lorenzo, otras por San Luis, otras por Córdoba, muy similares. Esa casa, ¿Algunas están? esa casa está, particularmente la casa donde nació mi padre, está intacta. Soy amigo de los actuales propietarios, visito la casa y tiene un montón de anécdotas que contaba mi abuela, que contaba mi padre, que cuenta mi tía, y están todas las anécdotas propias de la casa. Y de la carpintería... Eso te iba a decir, ahí tenés garantizada la carpintería, por lo menos. Sí, bueno. Mínimamente. Por supuesto, no, pero estoy hablando de la nave industrial que estaba en el centro de la Sí. manzana, y en la cual trabajaban más de 200 personas. En el año 1940 a 1965, Las empresas quizás más grandes de Mar del Plata en ese momento. no sé si eran más grandes, también estaba Carpintería Fava, estaba Carpintería Tiribelli, había otras empresas, también en el puerto ya para ese momento había tenido un desarrollo muy, muy grande, Ujú. pero bueno, en términos de fabricación de puertas y de placa, porque ahora te voy a contar otro invento de los Subillaga, que es la placa Subillaga, Sí. seguramente sí, en ese momento fue una empresa de las más grandes. Como te dije, no solo los Subillaga desarrollaron la puerta placa, sino la placa. La placa es una placa que aún existe en el mercado, de 18 o 20 milímetros de espesor, que estaba compuesta por varillas. También todo un invento de mi abuelo, eran todos inventos, eran pruebas y error, pruebas y error, pruebas y error. Varillas de madera revestidas con dos láminas. Y esa placa tuvo un éxito singular. Vendían, por ejemplo, a la fábrica Singer de máquinas de coser, vendían a grandes fábricas en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en todo el país. En aquel momento la industria estaba muy federalizada, muy abierta en todo el país. Vendían a Brasil, a Paraguay. Nuevo Valen Infinity para frentes y muros, con garantía escrita de por vida. Te garantizamos que Valen aguanta más que la pared. Valen, pintura oficial de los campeones del mundo. Ahora, por lo que vos me contás, corregime, digamos, tu abuelo, más allá que todos hicieron lo suyo, digo, pero tu abuelo fue por lo menos el perfil más creativo. No tengo que corregirte porque estás diciendo. ¿Está bien? Exactamente. Digo, Entre los 6 Subillaga había quienes con se sus encargaban- dibujos, con sus creaciones, Por supuesto. con sus prácticas. Por supuesto, porque entre los 6 Subillaga, entre los 6 hermanos Subillaga, había quienes se encargaban de las finanzas, de las ventas, de la fabricación, de la producción, y mi abuelo particularmente se encargaba de desarrollar el producto y de desarrollar las máquinas. Qué bárbaro, ¿eh? Los hermanos juntaban dinero y mandaban a mi abuelo Esteban en 1948, 1950, en la posguerra, en aviones a hélice a Alemania. Mi abuelo miraba en las grandes ferias las máquinas Sí. y venía a Mar del Plata y las replicaba. Y en aquel momento, de todas las personas que trabajaban en el taller, el 25%, digamos, habría por lo menos 50 personas que no estaban afectadas a la producción maderera, sino que estaban afectadas a la fabricación de máquinas. Torneros, grandes mecánicos, grandes electricistas, grandes personas que eran dirigidas por mi abuelo y eran las personas que construían las máquinas. Y acá hay una historia muy divertida de la familia. A ver. Y es que
el fondo de la casa de mi abuelo daba directamente con la gran fábrica. Y mi abuelo, obviamente, sábado y domingo pasaba a la fábrica y a mi abuela no le gustaba. No le gustaba porque no descansaba. Pero además, en aquel momento tener un teléfono fijo, hablando del año 1945, 46, 47, tener un teléfono fijo de aquellos teléfonos de aquel era un bien muy preciado. Y mi abuelo tenía uno. Pero como había uno solo, había hecho un invento que era en la medianera que separaba su casa de la fábrica, había practicado un vano y había puesto el teléfono con doble puerta. De tal manera que lo podía usar su familia, o sea, mi abuela, pero también lo podían usar en la fábrica. Los operarios de la fábrica. Y mi abuela se quejaba que se lo engrasaban, que se lo dejaban sucio. Esa es una anécdota. Y mi abuelo decía, pero bueno, no importa, ¿verdad? Y mi abuela siempre, muy aristocrática, se quejaba que le ensuciaban el teléfono. Bueno, fue así el crecimiento, siempre pensando en el trabajo, siempre pensando, y muy vinculados con muchas familias tradicionales de Mar del Plata, como los Bubé, como los Giri, con familias que hoy por hoy somos muy amigos y que han acompañado todo este proceso. Y en un momento lo que faltó fue la materia prima. Era tanta la producción que faltó, no había forma de abastecer a esa gente produciendo y faltaba materia prima. Entonces los Subillaga se fueron en ¿Por qué faltaba? ¿Por la demanda que había? Por la gran demanda que tenía la empresa, tenía una gran demanda de materia prima de madera. Y una época donde la ciudad empezaba a crecer fuerte. No solo eso, sino que el desarrollo de la puerta placa y el desarrollo de la placa Subillaga le mandaban mucha materia prima. Claro. Ya no la podían conseguir en Buenos Aires, no la podían traer importada. Entonces algunos de los Subillaga fueron buscando provincias y encontraron con el gobierno de la provincia de Neuquén la posibilidad de licitar un lote. Cuando digo lote son miles, pero miles de hectáreas en plena cordillera para poder explotar la araucaria. Entonces lograron una licitación para explotación de araucaria en plena cordillera, en el lago Quillén, provincia de Neuquén. Esa explotación duró muchos años. Y ese es otro capítulo muy, pero muy particular. Se abastecieron de mi familia. De Exactamente. Pero hubo que armar el aserradero en la cordillera. Allá. Entonces, mi abuelo armaba las máquinas con sus hermanos, las transportaban en el tren que llegaba a Zapala desde Mar del Plata, las bajaban, las subían a la cordillera por la cuesta del Rahue, utilizando, cuentan que usaban hasta 6 Jeep Willys, esos de la posguerra, todos con la transmisión cambiada en baja, uno atrás del otro, para traccionar y subir las máquinas por una cuesta que era casi imposible subir hasta el aserradero. En el aserradero se trabajaba desde noviembre a marzo. En otros meses la nieve subía más de 3 metros y era imposible. Con lo cual, no solo había una actividad laboral, un aserradero, con ahí sí 400 personas trabajando, sino que había un pueblo en la cordillera que llamaban Pueblo Subillaga porque eran todos los operarios que trabajaban en el lago Quillén, en el aserradero de los Subillaga. Y que se metían con bueyes en la cordillera y traían los troncos. Y en la misma cordillera se cortaban los troncos, servían en grandes piletones, se bobinaban. Bobinar quiere decir sacar láminas de un rollo, se estibaban, se cargaban, se llevaban a Zapala, se cargaban el tren y el tren venía. Y el tren cuando entraba a Mar del Plata, paraba porque la vía pasaba por San Lorenzo y Córdoba, yendo a la vieja estación de trenes de Mar del Plata, lo que hoy es Alberti y Las Heras, el paseo comercial, que luego fue estación de micros, originalmente era estación de trenes. Cuando venía el tren paraba, descargaban ahí, y después seguía. Y allá crearon como un pueblo. Por supuesto, crearon como un pueblo donde había escuelas, había hospitales, había absolutamente todo, porque eran 4 meses de trabajo muy, pero muy intenso, para abastecer a la carpintería durante que iba a trabajar todo el año. Trabajaba muchísimas personas, básicamente gente del lugar, aborígenes, gente de Chile que cruzaba, y en esos 4 meses había que abastecer a la fábrica para que pudiera producir por un periodo importante. El trabajo era muy intenso. Hoy por hoy, en el lugar, por supuesto que no está el aserradero, pero han quedado cosas que ni siquiera la naturaleza ha podido, aún no ha podido quitar.
lo más singular es en el medio de la montaña, donde estaba el aserradero, un volante de diámetro de 6 metros, clavado en la tierra, que era el volante principal de la caldera a vapor, porque todo el aserradero lograba energía desde una gran caldera a vapor, que con un pistón movía ese volante, y con correas y poleas iba distribuyendo a todas las máquinas. Ese volante, hoy por hoy, yo entiendo que solo se puede sacar, no sé, con un helicóptero, ni siquiera se puede sacar con un Zambi, porque no entra un Zambi en la cordillera. Es impensado hoy las fotos que uno puede, Sí. o en el lugar mismo, es impensado entender cómo llegó ahí ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo llegó algo tan grande a ese lugar? Sí, sí. Está clavado, y además están los piletones en la cordillera, son piletas de 12 metros por 6, donde hervían la madera. Eso da cuenta de que mi familia siempre tuvo un espíritu de pionero, de ir para adelante, en las épocas buenas, en las épocas malas, de vincularse, de armar equipos de trabajo. Ujú. La historia de Quillén, digo yo, la historia de Quillén del aserradero, al margen del río Quillén y cerca del lago Quillén, esa historia es muy sentida por nosotros, es muy querida. Cualquier suya que hoy vaya por la zona va a ser bien recibido por los lugareños, por esta historia que hasta el año 68 duró. Y bueno, yo afortunadamente he visitado muchísimas veces, sí. La última vez fui con mis hermanos y mi padre, y fue un viaje realmente increíble, Emocionante. Emocionante, sí. Ya todos conocíamos el lugar, pero particularmente en ese viaje mi papá me contó algunas historias más, y bueno, fuimos muy bien recibidos por toda la gente del lugar. Bueno, Diego, nos queda poquito tiempo, ¿eh? Y la historia sigue. La historia de los sigue. Uruguay, claro. Hay mucho más. Nos quedamos ahí en Hay mucho los más. 50, no sé. Nos quedamos en el 68. Sí. A partir de ahí, la generación ya quizás de mi padre continúa con la fabricación de puertas placa. Monta una nueva fábrica con tecnología de punta, y no hace muchos años, quizás hace 15 años, logramos terminar una mudanza a una fábrica mucho más grande, con máquinas más grandes, más importantes, siempre ya no con máquinas inventadas por mi abuelo, sino con máquinas que eventualmente importamos, tecnología de punta. Y seguimos fabricando puertas placas. Bueno, Ramón debe estar orgulloso, ¿no? Ramón debería estar orgulloso, ¿No? Seguramente, sí. Mi padre, mi abuelo, todos los Subillaga. No solo por el desarrollo industrial, sino también por el rol que la familia ha ocupado en nuestra ciudad, y cómo se ha vinculado con otras familias. Y por ese espíritu siempre de innovación, de ganas, de alegría, de seguir adelante, de poder pensar 20 años para adelante, porque realmente tanto mi abuelo como mi padre pensaba, tenía la cabeza muy adelantada. No estaba, hasta por momentos parecía que no estaba pensando en el presente, porque estaba pensando siempre en desarrollos a futuro, y eso fue lo que siempre alimentó esta cuestión de crecimiento. Diego, Viñas de Antifold, de Trevelin, un lugar muy lindo, no sé si lo conoces, pero anda a visitarlo, es hermoso. Vamos a brindar. Vamos a brindar. ¿Por qué brindamos? Bueno, brindemos por nuestra ciudad, Sí. que es una ciudad que todos queremos mucho. Brindemos por cuidar su patrimonio arquitectónico, que todos disfrutamos, Sí. Y brindemos por tanta gente, por tantas familias que han hecho que hoy Mar del Plata sea lo que es, con esfuerzo, con ganas, con visión, con alegría, con buenos vínculos. Brindemos por todos ellos. Muy bien, me parece bárbaro. Bueno, gracias por estar esta noche. Me queda una sola preguntita, cortita. Supuesto. El puente, el que está allá, el de las Américas, ¿la madera es de ustedes? Por supuesto, sí. ¿Sí? Es suya. ¿Lo armaron ustedes ese puente? Sí, lo hicimos en el 2005. Para la cumbre. Para la Cumbre de las Américas. La mayoría de las obras emblemáticas de Mar del Plata han sido la carpintería de Subillaga, sí. Qué grande. Bueno, gracias por compartir esta historia familiar, Muy Muchas interesante. gracias, Germán. Gracias.